Continuando con la tercera entrega de este estudio sobre la mística escuela de los entendidos, y después de haber dado una serie de parámetros, principios y establecido una base que más o menos nos ayude o nos auxilie a lograr lo que pretendemos lograr, hemos llegado al punto donde debemos avanzar con relación a lo que hemos estado explicando. Y para eso hemos agarrado o tomado como base el capítulo 12 del libro de Daniel. Leemos el versículo 1 que dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Dice el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vuelvo a repetir el 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué escogimos nosotros el último capítulo del libro de Daniel? Bueno, para estudiar este texto, que lo consideramos un texto rico y lleno de mucha ciencia mística, se deben de aplicar principios. Hay un principio que nos enseñó el Mesías Jesús que dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Por eso decidimos tomar el capítulo último del libro de Daniel. Ese es uno de los propósitos. Como han podido apreciar, desde el versículo 1 al versículo 4, este texto tiene principios extremadamente fundamentales que deben respetarse y deben atenderse. Ya el versículo 4, como lo hemos explicado en otras ocasiones, claramente establece que es un libro hermético o cerrado o secreto. En otras palabras, su conocimiento no es simple y sencillo, porque mantiene técnicas místicas que no permiten que cualquiera asalte el texto para entender de qué se está hablando. Como lo dijimos en el podcast pasado, ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día con los paulinos, los pedristas, los juancistas y demás hierbas, que interpretan las profecías a su manera y después fracasan, fallan o no aciertan porque no tienen el conocimiento que proviene de Dios, aunque dicen que lo tienen. Como pueden apreciar ustedes, el texto está lleno de mucho simbolismo. Ese simbolismo no puede pasarse desapercibido.
también tiene mucho código. No puede pasarse desapercibido ese código. Tiene mucha enseñanza mística, muchas reglas que deben de respetarse. Solo para empezar el texto, claramente se establece que en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel. En las escrituras ya sabemos que Miguel está catalogado como un arcángel. Aquí entonces, si quisiésemos nosotros estudiar a plenitud este texto, nos veríamos obligados a manejar la angelología o la ciencia de los ángeles. Y sobre esta ciencia hay unas grandes disputas, hay unas grandes diferencias, hay unos grandes debates. Y eso ocurre porque en esta ciencia, donde participan un montón de escuelas, un montón hasta de personas que dicen que hablan, que se entienden con ellos, con los ángeles, que los visitan y que hacen obras a nombre de ellos, hace que este tema sea un tema un tanto escabroso. Solo para ponerles un ejemplo, Tomás de Aquino definió la estructura de los seres espirituales, de los que se conoce como poderosos, de cierta forma. Por ejemplo, para Tomás de Aquino existe tres grupos de seres espirituales. Uno que él llama la suprema, otro la mediana y otro el inferior. En la suprema él tiene agrupados a los serafines, a los querubines y tronos. En la media tiene él definido las dominaciones, virtudes y potestades. Y en los inferiores tiene los principados, los arcángeles y los ángeles. Para Tomás de Aquino, la suprema, o sea, donde están los serafines, él entiende que son los que alaban a Dios y que serafín significa amor ardiente. Los querubines, que son guardianes de las cosas de Dios, comparten un profundo conocimiento, según dice él, y los tronos ejecutan la justicia de Dios. En la media, dice él que las dominaciones gobiernan sobre los ángeles inferiores para cumplir la voluntad de Dios y dar a conocer su autoridad. Las virtudes realizan milagros y potestades luchan contra las fuerzas malignas. Y los inferiores, donde están los principados, distribuyen bienes espirituales. Los arcángeles son asistentes de Dios y cumplen misiones especiales, también protegen a la iglesia, dice él. Y los ángeles ayudan a las personas a alcanzar el cielo. Los ángeles guardianes nos protegen de los peligros del cuerpo y del alma. Como pueden ver, esa es solo una versión de las cientos de versiones que existen. Y hay de escuela a escuela que tiene su, diría yo, conocimiento, su enseñanza, su doctrina con relación a este asunto. Y solo estamos hablando de un personaje nada más. Como pueden ver, estudiar lo místico no es simple, no es sencillo, si no estuviéramos llenos de un montón de gente mística. Pero no ocurre eso, aunque hay un montón de escuelas y hay un montón de estudiosos. A la hora de la hora, la historia es otra. Entonces, si nosotros no entendemos, no observamos y no cumplimos los procedimientos establecidos,
nos vamos a terminar perdiendo y vamos a crear a saber qué locura. Porque el problema del conocimiento místico es que no es simple, no es fácil, no es sencillo. Entonces, nosotros tenemos que estructurar de este capítulo 12, del versículo 1 al 4, que es la tarea, los elementos fundamentales, aquellos que nos van a traer un conocimiento peculiarizado y particularizado para, para nuestra enseñanza y nuestro desarrollo. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es saber leer, entender e interpretar. Y como me comprometí a sacar de algunos textos secretos y herméticos algunas declaraciones o algunos enigmas o algunas enseñanzas, hoy me corresponde también compartir una más que dice lo siguiente: si con la vista no lo ves, es porque no es la dimensión que crees. Voy a volverlo a repetir. Si con la vista no lo ves, es porque no es la dimensión que crees. Dejo esta declaración con propósitos definidos, diría yo, de que el que entienda sepa de lo que se está hablando. Pero como ese no es el meollo del asunto, pero sirve para aquel que se quiera formar, como dije yo en los podcasts anteriores, pues aquí lo que debería de crearse es una escuela mística, ¿va? Donde se invite a las personas, se haga una estructura formal, donde las personas puedan escribir, contar sus historias, pedir su inscripción y empezar un estudio riguroso, disciplinado y complicado, diría yo, para estos tiempos, en enseñanza de la ciencia mística. Pero eso es lo que yo pienso. El problema es que los tiempos en los que vivimos pues son otros. Por eso el conocimiento se ha ido extraviando o se ha ido perdiendo. Y ahora pues tenemos el problema de que cuando se nos habla de algo, si no tenemos lógica mística, ya tenemos problemas para entender. Y ese es el problema en que nos encontramos hoy en día. Por eso creemos nosotros que es como fundamental y necesario hacer estas aclaraciones que son pertinentes y útiles para el desarrollo de una persona. Dice el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todo lo que se haya inscritos en el libro. Quisiéramos nosotros desgranar este pasaje y verlo desde un punto de vista con la lógica mística de qué nos habla. Vuelvo a repetir, quisiéramos hacer eso, pero lamentablemente no es el propósito de estos podcasts llegar a ese punto. Porque normalmente las personas que oyen estos podcasts son
personas ocupadas que tienen sus responsabilidades, no tienen tiempo para inmiscuirse en este tipo de asuntos tan delicados y complejos que los llevaría a otro mundo, a otro tipo de entendimiento y a otro tipo de ciencias. Me llama la atención un, est un, un estribillo, una parte de este pasaje del capítulo 12, versículo 1. Miren que en esta parte nos están contando algo de un tiempo ya lejano, remoto y creo yo hasta olvidado. Dice, y lo voy a subrayar, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Miren qué parte tan más interesante está, la voy a volver a leer, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Si estudiáramos desde el punto de vista místico, sabríamos nosotros que este estribillo, esta pequeña oración que hemos escogido aquí, nos está hablando de un evento, de un suceso ya olvidado, que ha sido nuevamente traído a la memoria. Y nos están contando cosas de un tiempo antes de, porque lo marca, le pone un punto o lo hace resaltar en una línea de tiempo y nos dice, de aquí para atrás sucedió algo increíble. Por eso vuelvo a repetir, cuando uno estudia de forma o con otras herramientas estos textos, la historia es otra. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros empezamos un proceso de desvelar, de traer a la luz, de sacar del hermetismo conocimiento que está reservado y guardado. Entonces, me llama la atención que por qué en este pasaje, en este versículo 1, se está queriendo contar una historia de hace, yo diría, millones de años. ¿Por qué nos están queriendo a nosotros decir, vengan, les vamos a hablar un poco más? Es como el versículo 3. Si ustedes lo leen detenidamente, dice solo un estribillo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si usamos la lógica mística, sabemos que resplandecer es sinónimo de que estábamos en oscuridad y resplandece. El sol resplandece cuando se está terminando la noche y sale el sol, resplandece. Aquí nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, porque estamos en tiempos oscuros. Miren qué cosas, pero no solo quiere decir eso, hay un simbolismo, hay una teoría mística aquí que tenemos que desvelar. Pero creemos que para como herramienta de entendimiento en este momento nos está sirviendo solo para mostrarla, dejarla ahí, y si en algún momento tuviésemos la capacidad y la oportunidad de cómo se llama, de tener una escuela mística de los entendidos, pues podría
hacerse. Entonces debería quedar en el tintero por ahora para tal vez un futuro no lejano. Otra, otro estribillo, otra parte que me interesa a mí es sella el libro hasta el tiempo del fin. Miren qué interesante este código que dan, este simbolismo en el que está encerrada estas palabras, que normalmente la gente no percibe que hay más allá de esto. Normalmente no lo hace la gente. Y eso ocurre porque la gente es descuidada, no es disciplinada, no es estudiosa, no es rigurosa y no respeta los cánones que están establecidos, los protocolos, los procedimientos que están establecidos para determinado tipo de libros. Entonces nuestra idea es que si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, revelaciones, debemos atenernos a respetar el procedimiento que existe dentro de revelaciones y que en alguna medida se le aplica también a Daniel. Obvio que no es simple y no es sencillo lo que pretendemos, pero la idea de estos 3 podcasts que hemos hecho, porque este es el final ya de esta serie, era llamar la atención de las personas para que vean que uno, hay demasiado extravío en las profecías porque tenemos malos estudiosos, malos intérpretes, malos educadores, malos maestros con relación a este tema. 2, que existe una ciencia, la ciencia mística, que si se respeta, se conoce, se profundiza y se utiliza, va a dar extraordinarios resultados. Siempre les recordamos que que pueden visitar nuestra página web, laultimiglesia.com, o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, laultimiglesia@gmail.com. La intención de estos 3 podcasts era llamar la atención, hacer observar a las personas que el texto, por ejemplo, de Daniel es un texto que está reservado y que no puede ser asaltado por cualquiera en cuanto a su conocimiento, porque va más allá de lo que se pretende o se quiere o se cree que se puede lograr, porque es un conocimiento místico, un conocimiento hermético, un conocimiento cerrado. Pero bien, yo les agradezco en lo particular que nos hayan prestado este tiempo. Creemos que vamos a continuar con los otros temas que tenemos, que no hemos seguido avanzando, pero queríamos dejar en el imaginario, en el universo de las personas, que hay todavía mucho por hacer. De antemano, muchas gracias y agradecemos a Dios.